En un mundo donde la velocidad gobierna, donde cada día exige más decisiones, más resultados y más adaptabilidad, es fácil perderse entre expectativas ajenas, presiones externas y el ruido constante del entorno. Muchos avanzan sin detenerse, sin cuestionar si realmente van en la dirección correcta, persiguiendo estándares que no eligieron y metas que no nacen de su interior. Es en medio de ese caos moderno donde Bill George, reconocido experto en liderazgo, nos recuerda una verdad esencial: todos poseemos una brújula interior capaz de guiarnos hacia una vida más auténtica, plena y con propósito. Tu brújula interior no es un manual de tácticas rápidas ni una fórmula mágica para alcanzar el éxito. Es una invitación profunda a mirar hacia adentro, a reconectar con aquello que realmente importa y a liderar desde la esencia más genuina. George nos muestra que el liderazgo auténtico no se basa en autoridad ni en títulos, sino en la capacidad de vivir fiel a nuestros valores, incluso cuando el camino es incierto o desafiante. Esta brújula interna, formada por nuestras experiencias, convicciones, heridas y aprendizajes, es la herramienta más poderosa para navegar la complejidad actual. A través de historias reales, ejercicios de introspección y principios probados, el autor explica que liderar con autenticidad comienza con autoconocimiento, reconocer quién eres, qué te motiva, cuáles son tus límites y cuál es tu propósito. No se trata de crear una versión idealizada de uno mismo, sino de construir la mejor versión posible desde la verdad y la coherencia. Bill George también destaca que seguir la brújula interior implica valentía. Vivir y liderar desde los propios valores puede exigir decisiones difíciles, renunciar a lo superficial y enfrentar momentos de soledad o crítica. Sin embargo, quienes se atreven a hacerlo descubren un sentido de claridad, fuerza y libertad que ningún éxito externo puede igualar. Esta obra es, ante todo, un recordatorio de que el liderazgo auténtico no es un destino, sino una práctica diaria. Cada elección, cada relación y cada desafío se convierten en oportunidades para volver al centro, ajustar el rumbo y avanzar con mayor conciencia. Tu brújula interior nos anima a caminar nuestra propia ruta, a dejar de vivir en piloto automático y a construir un legado basado en integridad, propósito y pasión. 10 conceptos clave de tu brújula interior, Bill George. 1. Liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico es el corazón del mensaje de Bill George y la base sobre la cual se construye toda la filosofía de tu brújula interior. A diferencia de los estilos de liderazgo basados en métodos rígidos, técnicas superficiales o autoridad jerárquica, el liderazgo auténtico surge desde el interior del individuo. Es un liderazgo que no se impone, se inspira. Su fuerza proviene de la coherencia entre lo que una persona cree, lo que dice y lo que hace. Y aunque muchos lo asocian con rasgos de personalidad, en realidad se trata de un compromiso profundo con uno mismo. Un líder auténtico no pretende ser perfecto. De hecho, su poder nace de la capacidad de ser honesto sobre sus fortalezas y debilidades. Reconoce su historia, sus heridas, sus triunfos y sus fracasos como parte esencial de su desarrollo. Esta autenticidad se vuelve un espejo que da permiso a otros para ser también genuinos, fomentando entornos de confianza donde las personas pueden expresarse sin miedo. George recalca que las organizaciones no necesitan líderes que finjan tener todas las respuestas, sino líderes dispuestos a escuchar, a aprender y a mostrar vulnerabilidad cuando sea necesario. Para vivir este tipo de liderazgo se requiere valentía, la valentía de actuar desde los propios valores, aunque ello implique decisiones impopulares o caminos más largos. También requiere la capacidad de distinguir entre motivaciones externas, como prestigio, poder o reconocimiento, y motivaciones internas, como el deseo de contribuir, servir y crecer. El líder auténtico se mueve por lo segundo. La autenticidad impulsa relaciones más sólidas, equipos más comprometidos y decisiones más sabias. Ayuda a enfrentar crisis sin perder la dirección y a mantener la estabilidad emocional en momentos de presión. Sobre todo, permite al líder ser una fuente de inspiración genuina, porque su autoridad no viene de su posición, sino de su integridad. En un mundo donde el liderazgo tradicional está en crisis, George afirma que la autenticidad se convierte en una ventaja humana invaluable. Ser auténtico no solo transforma al líder, sino también a todos aquellos que lo rodean. 2. La brújula interior. La brújula interior es el concepto central del libro y la metáfora más poderosa que Bill George utiliza para explicar cómo una persona puede mantener el rumbo en medio de la incertidumbre y la complejidad. Así como una brújula física siempre apunta hacia el norte, la brújula interior señala la dirección correcta basada en valores, creencias y propósito profundo. No dicta el destino final,
pero sí indica el siguiente paso correcto, incluso cuando el camino parece confuso. Esta brújula se forma a lo largo de la vida, de experiencias, de aprendizajes, de momentos dolorosos y de decisiones difíciles. No es algo que se adquiere de un día para otro, sino que se descubre mediante introspección y reflexión constante. George explica que muchas personas pierden la conexión con esa brújula porque viven atrapadas en expectativas sociales o profesionales, persiguiendo metas que no les pertenecen. Por eso, escuchar la brújula interior implica un retorno al centro, al silencio y a la honestidad personal. Seguir esta guía interna demanda claridad. Requiere estar dispuesto a diferenciar lo que uno quiere realmente de lo que otros esperan que haga. También exige aceptar que, en ocasiones, la brújula marcará caminos más lentos, menos populares o aparentemente más inciertos, aunque sean los más congruentes con quien se es. La brújula interior también actúa como un filtro emocional y moral. Permite tomar decisiones éticas incluso cuando nadie está mirando y mantener la coherencia cuando las presiones externas empujan en otra dirección. Evita que el líder caiga en la trampa de actuar por conveniencia, ego o miedo. Guiado por ella, el individuo puede resistir tentaciones, evitar desviaciones y regresar a su propósito cada vez que enfrenta desafíos. Además, esta brújula no se usa solo para grandes decisiones, también guía en lo cotidiano, cómo se trata a los demás, qué hábitos se cultivan, qué prioridades se eligen y qué batallas vale la pena pelear. Funciona como un recordatorio permanente de quién se es y hacia dónde se quiere ir. Cuando una persona vive alineada con su brújula interior, experimenta una sensación de dirección, estabilidad y paz interior que no depende de circunstancias externas. George enfatiza que esa es la clave para liderar con autenticidad y crear un impacto duradero. 3. Propósito de vida. El propósito de vida es uno de los pilares más profundos y transformadores en el camino del liderazgo auténtico. Bill George explica que el propósito no es simplemente una meta profesional ni una aspiración idealista, es la razón íntima que impulsa nuestras acciones y decisiones más importantes. Es aquello que da energía, enfoque y un sentido más amplio de significado. Quienes descubren su propósito viven con mayor claridad y resiliencia, porque entienden que su trabajo, sus relaciones y sus esfuerzos tienen un propósito más grande que ellos mismos. Encontrar el propósito no ocurre de manera inmediata. Se requiere introspección, análisis honesto de la propia historia, revisión de momentos clave, buenos y malos, y un reconocimiento sincero de lo que realmente despierta pasión y compromiso. George afirma que el propósito suele nacer de experiencias profundamente personales, desafíos superados, injusticias enfrentadas, oportunidades transformadoras o incluso heridas emocionales que impulsan a contribuir de forma significativa al mundo. El propósito de vida funciona como una fuente de energía inagotable, especialmente en momentos de adversidad. Cuando un camino es difícil o cuando se presentan obstáculos inesperados, las personas conectadas con su propósito se mantienen firmes porque comprenden que su motivación va más allá de recompensas externas. Persisten no por obligación, sino por convicción. Este tipo de enfoque permite desarrollar una capacidad de resistencia excepcional. Además, el propósito ayuda al líder a tomar decisiones más coherentes. Evita que se deje llevar por la presión social, el ego o caminos que solo parecen atractivos desde afuera. En su lugar, permite priorizar lo esencial, decir no con firmeza cuando algo no está alineado y sí con fuerza cuando una oportunidad conecta con la misión personal. El propósito también tiene un impacto profundo en las relaciones. Las personas conectadas con su razón de ser atraen a otros que comparten valores similares, y eso crea equipos más cohesionados, culturas más sólidas y proyectos más transformadores. El propósito inspira a otros porque transmite autenticidad, claridad y pasión. Bill George recuerda que el propósito no solo se descubre, también se cultiva y se reafirma a lo largo del tiempo. Evoluciona conforme la persona crece, madura y adquiere nuevas perspectivas. Pero siempre permanece como una brújula emocional que guía hacia una vida más plena, más consciente y más verdaderamente significativa. 4. Valores fundamentales. Los valores fundamentales representan la esencia moral y ética de una persona. Son el conjunto de principios que definen qué es importante, qué es inaceptable y cómo deben conducirse las acciones, incluso cuando nadie está observando. Para Bill George, los valores son el núcleo que sostiene la brújula interior y permiten liderar con integridad.
Sin valores claros, el líder queda vulnerable a las presiones externas, a la tentación del éxito rápido y a decisiones que pueden comprometer su autenticidad. Los valores no se eligen al azar ni se adoptan por conveniencia. Se forman a través de la experiencia, la educación, la cultura familiar y, sobre todo, por los momentos en los que la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles. Es en esos momentos cuando descubrimos qué principios realmente guían nuestras acciones. A veces, estos valores pueden entrar en conflicto con intereses personales, lo que pone a prueba la verdadera integridad del individuo. Vivir según valores fundamentales requiere constancia y valentía. Significa actuar con coherencia incluso cuando el costo parece alto, perder una oportunidad, enfrentar críticas o tomar caminos más lentos pero éticos. Bill George enfatiza que los líderes auténticos son aquellos que nunca sacrifican sus valores por conveniencia. Sus decisiones y comportamientos son un reflejo directo de sus convicciones internas. Un conjunto claro de valores también facilita la toma de decisiones. En lugar de debatir interminablemente sobre qué acción es la correcta, la persona puede evaluar rápidamente si una elección está alineada con sus principios. Esto aporta claridad mental, reduce la ansiedad y aumenta la confianza en uno mismo. Además, permite establecer límites saludables, tanto en el trabajo como en la vida personal. Los valores fundamentales también impactan profundamente en las relaciones. Cuando un líder actúa con honestidad, respeto, responsabilidad o compasión, genera confianza y credibilidad entre aquellos que lo rodean. La confianza es la base de todo equipo fuerte y de toda cultura organizacional saludable. Sin ella, cualquier estructura se derrumba tarde o temprano. George también menciona que vivir alineado con los valores fundamentales no significa ser inflexible, sino ser auténtico. Una persona puede evolucionar y ampliar su perspectiva, pero siempre manteniendo una base moral sólida. Los valores sirven como ancla en tiempos turbulentos y como guía constante hacia decisiones más humanas, consistentes y significativas. 5. Autodisciplina. La autodisciplina es un componente esencial en el liderazgo auténtico y una habilidad que distingue a quienes simplemente desean lograr algo de quienes realmente lo consiguen. En tu brújula interior, Bill George enfatiza que la autodisciplina es el puente que conecta el propósito con los resultados concretos. Tener claridad sobre lo que se quiere es importante, pero sin la capacidad de sostener hábitos, compromisos y decisiones consistentes, incluso el propósito más poderoso pierde fuerza. La autodisciplina no se trata de rigidez extrema ni de una vida llena de restricciones, más bien es un acto de compromiso con uno mismo. Implica establecer prioridades realistas y asegurarse de que las acciones diarias estén alineadas con los valores fundamentales y los objetivos personales. Esto exige claridad mental, organización y, sobre todo, la voluntad de mantener el rumbo incluso cuando aparece la tentación de distraerse o abandonar. Bill George señala que la autodisciplina es especialmente importante en momentos de adversidad. Cuando todo parece ir bien, es fácil mantener la motivación. Sin embargo, las dificultades revelan el verdadero nivel de disciplina de un líder. Esta capacidad se fortalece al cultivar hábitos consistentes, establecer rutinas, cumplir compromisos, practicar el autocontrol emocional y tomar decisiones que beneficien el bienestar a largo plazo en lugar de la satisfacción momentánea. La autodisciplina también está relacionada con la gestión de la energía personal. Un líder disciplinado sabe cuándo avanzar y cuándo descansar, cuándo delegar y cuándo asumir responsabilidades directamente. Esto evita el agotamiento y permite sostener un rendimiento estable a lo largo del tiempo. George recalca que un verdadero líder no se define solo por lo que logra, sino por su capacidad de mantenerse firme, centrado y constante en su crecimiento. Además, la autodisciplina refuerza la credibilidad. Cuando las personas observan que un líder cumple sus promesas, respeta sus límites y actúa conforme a sus valores sin importar las circunstancias, su confianza aumenta de manera natural. La disciplina se convierte entonces en una forma de influencia silenciosa pero poderosa. Por último, la autodisciplina no es una habilidad innata, se entrena, se desarrolla y se refuerza diariamente. Cada pequeña decisión crea un patrón. Y esos patrones construyen el carácter. Para Bill George, la autodisciplina es el músculo que sostiene la autenticidad, permitiendo que el líder viva alineado con su brújula interior, incluso cuando el camino se complica. 6. Relaciones de apoyo. Las relaciones de apoyo representan uno de los elementos más importantes en el desarrollo del liderazgo auténtico. Bill George enfatiza que ningún líder crece en soledad,
Todos, sin excepción, necesitan una red sólida de personas que los acompañen, los guíen, los confronten constructivamente y los impulsen a ser mejores. Estas relaciones incluyen mentores, amigos, colegas, familiares y compañeros de camino que comparten valores y están comprometidos con el bienestar mutuo. En tu brújula interior, George explica que rodearse de personas que fortalecen tu crecimiento no es un acto de dependencia, sino de sabiduría. Cada individuo tiene puntos ciegos, momentos de vulnerabilidad y desafíos emocionales que no siempre puede ver o manejar solo. Las relaciones auténticas permiten recibir retroalimentación honesta y apoyo emocional en momentos clave. Estas relaciones funcionan como una especie de refuerzo externo para la brújula interior. Ayudan a corregir desvíos, a recordar valores cuando las circunstancias parecen abrumadoras y a mantener el enfoque cuando la presión aumenta. George resalta que las personas que nos rodean afectan directamente la calidad de nuestras decisiones. Por eso, elegir a las personas adecuadas es fundamental. Un líder auténtico no solo recibe apoyo, sino que también se compromete a brindar apoyo a los demás. Esto crea un círculo de confianza basado en la reciprocidad. Cuando las relaciones se construyen sobre transparencia, respeto y empatía, se convierten en un entorno seguro donde las personas pueden expresar debilidades sin temor al juicio, lo cual contribuye significativamente al crecimiento interno. Además, las relaciones de apoyo reducen la sensación de aislamiento que a menudo acompaña a los puestos de liderazgo. Compartir preocupaciones, dudas y cargas emocionales con personas de confianza permite aliviar el estrés y encontrar nuevas perspectivas. Esto fortalece la resiliencia y mejora la capacidad de tomar decisiones sensatas. George también aclara que no todas las relaciones son positivas. Es fundamental aprender a identificar aquellas que drenan energía, generan confusión o desvían los valores personales. Separarse de conexiones tóxicas es un acto de autocuidado y autenticidad. En su esencia, las relaciones de apoyo son el tejido humano que sostiene al líder en su desarrollo personal y profesional. Son recordatorios constantes de que no estamos solos y de que el liderazgo auténtico se construye con otros. Estas conexiones, basadas en confianza y respeto, son una fuerza transformadora que potencia la brújula interior y el impacto del líder en el mundo. 7. Integridad. La integridad es un pilar central del liderazgo auténtico y Bill George la presenta como uno de los valores más determinantes en la vida de cualquier líder. Ser íntegro significa vivir en completa coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. No es un concepto abstracto ni un ideal moral lejano, es una práctica diaria que se expresa en acciones concretas. Para George, la integridad no se mide en palabras, sino en decisiones, especialmente en aquellas que requieren sacrificio personal. Un líder íntegro actúa correctamente incluso cuando hacerlo resulta incómodo o costoso. Esto puede implicar renunciar a oportunidades, enfrentar críticas o asumir responsabilidades difíciles. La integridad es una prueba constante de carácter. Si los valores son la base de la brújula interior, la integridad es el compromiso de permanecer fiel a esos valores, incluso bajo presión. La integridad también es uno de los factores más importantes en la construcción de confianza. Las personas siguen a líderes que consideran honestos, transparentes y coherentes. Cuando un líder actúa con integridad, genera un ambiente de seguridad psicológica en el que los demás pueden expresarse libremente. Esto fortalece la cultura organizacional y fomenta relaciones genuinas, donde la confianza no es forzada, sino natural. Sin embargo, mantener la integridad no siempre es sencillo. La vida está llena de tentaciones, desde atajos aparentemente inofensivos hasta decisiones que pueden beneficiar económicamente pero perjudicar éticamente. George recuerda que los grandes escándalos corporativos no comienzan con grandes actos de corrupción, sino con pequeñas concesiones. La integridad se pierde poco a poco cuando la persona se desconecta de su brújula interior. Además, la integridad implica asumir responsabilidad por los propios errores. Un líder íntegro no busca excusas ni culpables externos, reconoce sus fallas y las utiliza como oportunidades de crecimiento. Esta humildad fortalece aún más la credibilidad, porque demuestra un compromiso real con la mejora personal. Finalmente, la integridad es una fuente de paz interna. Cuando una persona vive de acuerdo con sus valores, no experimenta la tensión emocional de pretender o esconder. Se libera de la carga del doble discurso y puede enfocarse plenamente en su propósito. George afirma que la integridad es una fuerza silenciosa pero poderosa, capaz de sostener la vida de un líder incluso en sus momentos más difíciles.
Es la columna vertebral del liderazgo auténtico. 8. Motivaciones intrínsecas. Las motivaciones intrínsecas son aquellas que provienen del interior del individuo, impulsadas por el deseo genuino de crecimiento, contribución y realización personal. Bill George explica que la diferencia entre un líder impulsado por motivaciones internas y otro guiado por motivaciones externas es abismal. Mientras las motivaciones externas, dinero, estatus, poder, pueden ofrecer recompensas rápidas, no proporcionan satisfacción duradera ni sostienen el liderazgo en los momentos de adversidad. Las motivaciones intrínsecas conectan directamente con el propósito y los valores personales. Son la chispa que mantiene vivo el compromiso cuando los resultados tardan en llegar, cuando los desafíos se intensifican o cuando la presión externa parece abrumadora. Un líder impulsado por motivaciones internas actúa desde la pasión, la curiosidad y el deseo profundo de servir o mejorar el mundo. Esta energía es más estable, más auténtica y más convincente. George destaca que descubrir las motivaciones intrínsecas requiere preguntarse, ¿qué me impulsa realmente? ¿Qué me llena de satisfacción incluso si nadie me lo reconoce? Estas preguntas revelan verdades importantes. Muchas personas creen que desean éxito material, pero en el fondo buscan significado, conexión o impacto. La honestidad en estos cuestionamientos permite alinearse con la brújula interior de manera más profunda. Las motivaciones intrínsecas también aportan resiliencia. Cuando un líder enfrenta críticas, fracasos o retrocesos, las motivaciones externas suelen desvanecerse, pero las internas actúan como combustible emocional. Un propósito profundo impulsa a la persistencia. Esta fortaleza interior es la que diferencia a los líderes que se quiebran bajo la presión de aquellos que se mantienen firmes. Otro aspecto que George subraya es que las motivaciones internas fomentan el crecimiento constante. Como su origen no es la aprobación externa, el líder se siente libre de experimentar, aprender y equivocarse. Esto favorece la innovación, la curiosidad y la autoexpansión. Además, quienes actúan desde motivaciones internas inspiran a otros porque transmiten autenticidad y entusiasmo genuino. Por último, las motivaciones intrínsecas contribuyen al bienestar emocional. Actuar desde el ser, y no desde el ego, genera una sensación de armonía y plenitud difícil de lograr cuando se vive para complacer o impresionar. George recalca que descubrir y fortalecer estas motivaciones es una de las claves para el liderazgo auténtico y para una vida plena en general. 9. Autoconocimiento. El autoconocimiento es un componente esencial del liderazgo auténtico y uno de los temas más profundos que Bill George desarrolla en Tu brújula interior. Conocerse a uno mismo es comprender qué te mueve, qué te limita, qué te hiere y qué te impulsa. Es un viaje continuo, no un destino, porque la identidad humana se transforma con el tiempo, las experiencias y los aprendizajes. Para George, un líder que no se conoce a sí mismo corre el riesgo de ser arrastrado por emociones, presiones externas o ambiciones ajenas, desconectándose de su propósito y de su brújula interior. El autoconocimiento comienza con la capacidad de observarse con honestidad. Esto implica reconocer fortalezas y talentos, pero también admitir debilidades, inseguridades y patrones de comportamiento que pueden sabotear el crecimiento. Muchos líderes temen enfrentar estos aspectos porque creen que los hace vulnerables, pero George argumenta que la vulnerabilidad bien gestionada es una herramienta de poder, no de debilidad. Permite conectar con los demás desde la humanidad y no desde la aparente perfección. Además, el autoconocimiento incluye comprender el origen de nuestras motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos. Examinar la historia personal, los momentos de dolor, las experiencias formativas y las influencias familiares es clave para descubrir qué valores guían nuestras decisiones. Este proceso puede resultar incómodo, pero aporta una claridad invaluable que ayuda a actuar desde la autenticidad, no desde el condicionamiento. Otro elemento importante es la gestión emocional. Las emociones son señales poderosas, pero si no se comprenden, pueden nublar el juicio. El líder que se conoce reconoce sus detonantes, identifica cuando está actuando desde el miedo o el ego y desarrolla la capacidad de pausar antes de reaccionar. Esto fortalece su eficiencia, su empatía y su capacidad para comunicar con claridad. El autoconocimiento también permite establecer límites saludables. El líder que entiende sus necesidades y capacidades no se sacrifica innecesariamente ni se deja arrastrar por demandas excesivas. Sabe cuándo decir no, cuándo pedir ayuda y cuándo detenerse para recuperarse. Este equilibrio reduce el agotamiento y aumenta la sostenibilidad del liderazgo.
Finalmente, conocerse a sí mismo es aceptar que siempre habrá áreas por mejorar. George señala que los líderes auténticos están en constante evolución, nunca dejan de aprender. El autoconocimiento abre la puerta a ese crecimiento continuo, alineando la vida con la brújula interior y fortaleciendo la autenticidad en cada paso. 10. Balance y bienestar. El balance y el bienestar son componentes fundamentales para un liderazgo sostenible y auténtico. Bill George subraya que muchos líderes caen en la trampa de sacrificar su salud, sus relaciones o su estabilidad emocional en nombre del éxito profesional. Sin embargo, una vida desequilibrada no solo afecta a la persona, sino también a su capacidad para liderar con claridad, empatía e integridad. Por eso, el bienestar no es un lujo, sino una necesidad. El equilibrio comienza con la gestión adecuada de las diferentes áreas de la vida: trabajo, familia, salud, crecimiento personal y relaciones. Ninguna de estas dimensiones puede ser ignorada sin consecuencias. George recalca que un líder que vive bajo estrés constante se vuelve menos creativo, menos paciente, menos centrado y más propenso a errores. La falta de bienestar genera un desgaste interno que, tarde o temprano, se manifiesta en decisiones impulsivas, conflictos o agotamiento. El bienestar también implica autocuidado consciente. Esto incluye hábitos saludables como dormir lo suficiente, mantener una buena alimentación, hacer ejercicio y cultivar prácticas de recuperación emocional como la meditación, la lectura o el tiempo en silencio. Estas actividades no solo mejoran la salud física y mental, sino que también permiten reconectar con la brújula interior. Cuando la mente está clara y el cuerpo está en equilibrio, las decisiones se vuelven más acertadas. George también enfatiza la importancia de las relaciones como parte del bienestar. Conectar con seres queridos, compartir tiempo de calidad y sentir apoyo emocional fortalece la resiliencia del líder. Las relaciones sanas son un refugio en momentos de tensión y una fuente constante de energía positiva. Otro aspecto clave es establecer límites saludables entre la vida profesional y personal. En un mundo hiperconectado, muchos líderes sienten la presión de estar disponibles todo el tiempo, lo que genera un desgaste profundo. Aprender a desconectar y a priorizar el espacio personal es un acto de disciplina y de amor propio. Esta separación es vital para mantener la claridad mental y evitar que el trabajo absorba todas las dimensiones de la vida. Finalmente, Bill George sostiene que el bienestar es una responsabilidad. No es algo que ocurre por accidente, sino algo que se construye con decisiones diarias. Un líder equilibrado es capaz de inspirar desde la estabilidad, actuar con sabiduría y mantener un nivel de autenticidad que solo puede surgir desde una vida en armonía interna. El equilibrio, lejos de restar productividad, es la clave para un liderazgo potente y duradero. A lo largo de tu brújula interior, Bill George nos lleva a un viaje profundo hacia lo más esencial del liderazgo, la autenticidad. Cada concepto, cada principio y cada reflexión convergen en una idea poderosa: el verdadero liderazgo no se construye hacia afuera, sino hacia adentro. No nace del cargo, del reconocimiento ni del éxito aparente, sino de un compromiso inquebrantable con tu historia, tus valores, tu propósito y tu verdad interior. Este libro nos recuerda que no estamos destinados a seguir los mapas de otros. Estamos llamados a crear nuestro propio camino, guiados por esa brújula interna que jamás miente, que jamás se equivoca, que jamás desaparece. Esa brújula está hecha de experiencias, cicatrices, decisiones, propósito y relación con otros seres humanos que también buscan crecer. Es un faro en la oscuridad y un ancla en la tormenta. En un mundo saturado de apariencias, presiones externas, expectativas ajenas y ritmos frenéticos, George nos entrega una invitación urgente: volver a nosotros mismos. Reconectar con la esencia. Escuchar la voz interior que tantas veces es silenciada por el ruido exterior. Porque solo cuando vivimos desde el centro, podemos liderar desde la verdad. La autenticidad no es un destino perfecto, es un proceso continuo. Es caer y levantarse. Es cuestionarse. Es decir no sé cuando no se sabe. Es tener el coraje de marcar límites, de elegir el camino difícil, de apostar por lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Es aprender a mirar a los demás con empatía, con humildad y con un compromiso real por su crecimiento. Y sobre todo, es atreverte a caminar con la certeza de que tu historia, con todas sus luces y sombras, te preparó exactamente para lo que hoy estás llamado a liderar. Si este recorrido te inspiró, si despertó algo dentro de ti, si sentiste que estas palabras conectaron con tu propio camino, entonces estás listo para seguir expandiendo tu liderazgo, tu mentalidad y tu impacto.
Suscríbete ahora para recibir más resúmenes épicos, análisis profundos y contenido transformador que elevará tu crecimiento personal y tu liderazgo semana tras semana. Tu mejor versión no está en el futuro. Está en el siguiente paso que decidas dar. Activa tu brújula interior y sigue avanzando.